¿Cómo gestionan el tiempo las personas más productivas? Esas del top 1% mundial. Esta es la pregunta que me encantaría responder con toda la modestia y humildad del mundo en el episodio de hoy, donde te compartiré mi estrategia, mi metodología para organizar mi día, gestionar el tiempo de la mejor manera posible y además de compartirte algunos tips prácticos poco conocidos pero muy aplicables y accesibles con los que yo organizo y optimizo mi día, mi tiempo, como emprendedor, autor de este canal de YouTube y estudiante extranjero de varias carreras en la Sorbona de París, en la Universidad de Columbia en Nueva York. Si Elon Musk encuentra tiempo para desarrollar la industria de los automóviles eléctricos, implantar chips en humanos, crear redes de túneles subterráneos y que aún así tenga tiempo para liar la parda en Twitter, yo sinceramente creo que tengo tiempo para ir al gimnasio, leer 20 páginas al día o grabar y editar un vídeo. Y con esta profunda conciencia sobre la abundancia del tiempo, este es el primer paso. Diseñar un sistema de acción para mecanizar el progreso. Dicho de otra manera, se trata de crear rituales que nos permiten hacer dos cosas. 1. Mecanizar el proceso de activar y desactivar tu modo focus. Y 2. Disponer de un dispositivo para vencer automáticamente la procrastinación. Es decir, crear una rutina de activación, una rutina de desactivación y algo que no hemos visto nunca en este canal, que es una especie de mecanismo nuclear para combatir, para luchar contra la procrastinación. En este canal ya he presentado varios vídeos en los que trato cómo crear y por qué la necesidad de crear una rutina de activación y de desactivación. ¿Qué son estas precisamente? Estas son rituales, cadenas de hábitos que permiten activarte por la mañana y activar el modo focus y de la misma manera desactivarte por la noche con el fin de favorecer una productividad saludable y estado de salud mental óptimo para asegurar un progreso a largo plazo. Este protocolo o mecanismo para luchar contra la procrastinación sería exactamente lo mismo, una especie de cadena de hábitos, ritual de hábitos que permite hacerte ganar conciencia sobre que estás procrastinando y vencerla automáticamente, inmediatamente. ¿Y cómo es este precisamente? Cuando soy consciente que procrastino, utilizo la regla del 3-2-1. Es decir, en mi cabeza cuento 3, 2, 1 y me levanto. Hago 20 flexiones, 20 squats, bebo un vaso de agua y reproduzco una canción estimulante, algo que me motive. Pero verás que esta rutina de motivación, este protocolo nuclear para combatir la procrastinación, es menos y menos necesaria cuando tienes lo siguiente implementado en tu día, que es el hábito de estructurar tu día en bloques protegidos y prioritarios de tiempo. La regla de Parkinson, la regla de Pareto, la ley de Laborit, el time blocking y la Pomodoro Technique. Si combináis armónicamente todas estas leyes y técnicas de la productividad, os puedo prometer que obtendréis una especie de pócima mágica, remedio para luchar contra la procrastinación de forma automática y sin dificultades. En mi canal ya os he presentado muchas veces una explicación detallada sobre estos temas. Os recomiendo ver todos estos vídeos o incluso mirar la lista de reproducción sobre cómo triplicar o potenciar tu productividad. Pero en definitiva, en resumen, ¿cómo yo organizo o estructuro mi día? Bien, empiezo con un bloque de activación. Un bloque de tiempo protegido, productivo y un bloque de desactivación. Estos bloques son sagrados, ni la realeza puede permitirme que no los siga cada día. ¿Por qué? Porque me ayudan a mantenerme cuerdo, en buen estado mental. Cada uno de estos bloques está compuesto de hábitos saludables que me permiten llegar a niveles de productividad muy sostenibles a largo plazo. Por ejemplo, vamos a ver de forma detallada mi bloque de tiempo protegido productivo. Con el time blocking estructuro mi día en 6 horas de trabajo profundo. Divido esas 6 horas en 3 bloques de tiempo de 2 horas. Cada hora, siguiendo la Pomodoro Technique, está estructurada en 50 minutos productivos y 10 de descanso. Con la ley de Parkinson lo que identifico son las tareas que me van a ayudar a progresar más. Y con la ley de Laborit lo que voy a asegurarme es que lo primero que hago durante el primer bloque de tiempo del día es la tarea más difícil. Esa que me cuesta más, esa que requiere que invierta más tiempo y energía. ¿Y cómo, os preguntaréis, identificamos estas tareas prioritarias, estas tareas que nos ayudan a avanzar, progresar mucho más? Veremos lo siguiente, que es no. El secreto para hacer menos haciendo más de lo que te gusta. El secreto fundamental, esencial, crucial para aprender a gestionar bien tu tiempo es saber decir no. Debes enamorarte del no, cuanto antes mejor, y utilizarlo de forma indiscriminada, ya que la verdad es que nunca pecaremos de decir no
en exceso, ya que tenemos una tendencia natural a aceptar todos los planes, oportunidades que nos llegan, y eso es básicamente porque preferimos el acorde emocional y dar más a los otros. Entonces tenemos esa tendencia, repito, a aceptar todo lo que nos llega. También, ¿por qué no?, para incrementar nuestro valor. Y ese es el problema. Cuando tienes 17, 16, 15 años, es normal que quieras aceptarlo todo, para que te enriquezca pues tu perfil, tu currículum, tus experiencias de vida. Perfecto. Cuando eres adulto, el problema es que ya si tienes hijos o otras obligaciones, ese no ya es predeterminado. Pero ¿qué pasa cuando eres joven y empiezas a aumentar de valor? Empiezas a enriquecer tu valor. El problema es que muchas personas querrán un pedacito de tu atención, querrán un pedacito del pastel, de ese pastel que es ahora mismo valioso. Entonces tienes que enamorarte del no, aprender a decir no de forma predeterminada. Evidentemente yo no estoy hablando de ser un narcisista, un egoísta que dice no a todo y que solo labra su propio camino. Evidentemente no. Debes aprender a dejar de vivir por los objetivos, demandas, preguntas de los demás y aprender a proteger tu tiempo con el no. Y no digo, repito, que seas un egoísta recluido, pero cuando te hacen una propuesta, el mindset que debes adoptar es decir, ¿me motiva realmente? ¿Quiero invertir todo mi tiempo, energía, esfuerzo para hacer de este proyecto común algo nunca visto? ¿O mi respuesta a esta propuesta es, sí, podemos hacerlo? No, debes estar absolutamente, profundamente, sinceramente motivado para ayudar a esa persona a conseguir eso o para contribuir en ese proyecto conjunto. Si tu respuesta es, entonces di que no, de forma predeterminada. Entonces, ¿qué pasa cuando ya hemos estructurado nuestro día siguiendo estas leyes de productividad y hemos aprendido a decir no? Es decir, que nos queda un poco de tiempo libre. ¿Qué debemos hacer con este tiempo libre? ¿Seguir luchando contra la procrastinación? Pues tengo una buena noticia para ustedes, ya que para gestionar bien tu tiempo, primero deberás aceptar la procrastinación. Todos procrastinamos. Todos, desde Bill Gates a Elon Musk, hasta tu vecino, hasta mí, hasta cualquier tipo de emprendedor, todos procrastinamos. Que no te engañen, tu lucha no es erradicar la procrastinación, tu lucha debe centrarse en combatir el exceso de procrastinación. Esa procrastinación que supera ese mínimo diario de procrastinación legítimo y aceptado. Es decir, tenemos que hacer de nuestro objetivo luchar con el exceso de procrastinación. Entonces, cuanto antes aceptes un mínimo de procrastinación, lo respetes y luches con ese exceso, contra ese exceso, te va a ayudar en dos cosas. Uno, a mantenerte cuerdo, con un buen estado de salud mental, a mantenerte en el camino del progreso a largo plazo durante más tiempo, y dos, a ser más productivo, ya que la procrastinación, quieran o no, un poco diario es muy sano y nos ayuda a ser más productivos y más creativos. Pero puede que algunos de ustedes se pregunten, Adrià, ¿no consideres que vale la pena ser muy productivo a corto plazo para después saborear los frutos plácidamente bajo la sombra de un cocotero? No, si quieres producir más, yo te aconsejo que vayas con muchísimo cuidado, ya que lo menos productivo es el burnout, y si vas produciendo más, acabarás cayendo en la trampa del burnout. Yo lo que os recomiendo, integrar la idea de que la experiencia de la vida no es un sprint, es una maratón, y vale más el paciente y progresivo avance largoplacista que la intensidad fatigante del breve progreso cortoplacista. Y se preguntarán ustedes, oye Adrià, escúchame, muchas veces nos dices que no desperdiciemos nuestra juventud. Ya, pero hay una pequeña diferencia, ojo. Una cosa es pasarte viernes, sábado y domingo saliendo de fiesta y desperdiciando el fin de semana porque estás recuperando electrolitos de la mamada que te has cogido, que la otra es querer producir más de forma obsesiva. Si ya están mirando este tipo de contenido, felicidades, están muy bien encaminados. Tienen esa voluntad de optimizar su tiempo. Felicidades, están en la vía del progreso. Entonces tómenselo con calma. Prioricen la calidad a la cantidad. No quieran producir más por el simple hecho de producir más. Intenten producir más para invertir más tiempo en eso que importa. Entonces, siendo consciente de forma sana de que vamos a procrastinar, el próximo paso es conocer los errores comunes de la gestión del tiempo. No conocer el valor de tu tiempo es un gravísimo error cuando se trata de desarrollar y potenciar tu negocio o proyecto de emprendimiento, ya que estoy seguro que pecamos, y lo hemos hecho todo, en la cuestión de delegar. Una vez que eres consciente de tu potencial, valores, habilidades, atributos, capacidades,
Lo que tienes es que delegar la producción de esas tareas, la realización de esas tareas en las que tú consideres de forma muy humilde que no puedes destinar, que no eres capaz de invertir todo tu potencial, toda tu energía creativa. El segundo error sería no tener un accountability partner. Tener un accountability partner o alguien con el que te vas a comprometer a realizar una tarea para tal día es importantísimo, tiene un poder exquisito. Por eso creé mi segundo canal que se llama Hustle with Adria, donde hago directos y todos con todos ocupamos esa posición de accountability partner, ¿no? Nos respetamos la palabra los unos a los otros y si decimos vamos a venir mañana al directo, lo haremos. Entonces, es importante porque respetamos tanto nuestra palabra, honoramos tanto nuestra palabra, que haremos todo lo posible para cumplir con ella. Y finalmente, no debes obsesionarte con optimizar, organizar y ser más productivo, ya que te costará mucho tiempo, energía y esfuerzo. Así que lo que yo te recomendaría hacer es concentrar la tarea de planificar una mañana en un día a la semana, por ejemplo, el domingo, como es mi caso. Y a partir de aquí planificas de forma pausada, metódica, estratégica y solo te encargas de ejecutar. Y ya después analizamos el progreso, como yo que lo hago el miércoles. El miércoles sería el día del checkpoint. El checkpoint sirve para evaluar el progreso y hacer esos pequeños cambios que nos servirán para avanzar en la buena dirección jueves, viernes y sábado. Vale, sí, Adrián, hablas mucho de progreso, pero ¿en qué circunstancias? ¿En qué condiciones? Bien, eso es lo que veremos en el siguiente punto, que es el concepto corrompido de la productividad. Gestionar el tiempo es importante, básicamente, para aumentar nuestra productividad. La clave de la productividad es definir unos objetivos y optimizar nuestros sistemas de acción para poder cumplir más en menos tiempo. El concepto de productividad se ha corrompido, sobre todo con las enseñanzas de varios creadores a nivel internacional que solo nos enseñan a producir más y más. Y eso no es el objetivo, al menos el objetivo que tiene de forma intrínseca la productividad. Incluso estas personas que quieren ser más y más productivas se pasan más tiempo organizando que tomando acción, lo que es una forma de procrastinación. Mira, rima y todo de lo importante que es. Grabaros esto en la mente. No invertir demasiado tiempo en organizar, optimizar vuestro dashboard de Notion si después no vais a tomar acción masiva en eso que importa y en eso que os hace progresar, ¿no? Para tener niveles de productividad sana es importante concentrarse en lo que es el valor intrínseco, inherente de la productividad, que es optimizar mejor, avanzar más rápido, para invertir más en eso que te importa. Y lo último que nos falta es mantener un mindset de abundancia con respecto al tiempo. Imagínate que te doy $86.400 cada día para que tú los gastes en lo que quieras. Pero con una condición: todo el dinero que no hayas gastado cuando se acabe el día se desvanece y no lo podrás volver a recuperar. ¿A qué de forma obsesiva intentarías gastar hasta el último centavo de ese dinero que yo te he dado antes de que culmine el día? Pues ¿por qué no lo hacemos con el tiempo? Cada día tenemos 86.400 segundos. ¿Los aprovechamos al máximo? El tiempo vuela. Las buenas noticias es que tú eres el piloto. Sí, tienes un jefe que te marca los horarios o incluso unos padres que te llaman para que vuelvas a casa inmediatamente a las 9 o si no la cena se enfría. Pero la verdad, repito, la verdad es que todos tenemos el control de nuestro tiempo. Todos. Sí, todos tenemos, repito, obligaciones y responsabilidades, pero quiero que se graben esa frase en la cabeza. Todos tenemos el control de nuestro tiempo. Eso nos va a permitir ver el tiempo con el mindset adecuado, que es el de abundancia. Ya que si podemos dedicar 2 horas al día en esas malditas redes sociales, tenemos tiempo de sobra para poder aprender una nueva habilidad que nos cambiará la vida. Y este es el mantra que yo siempre me repito. Todos tenemos tiempo para todo, pero no podremos destinar la misma cantidad de tiempo a todo. Y esta frase se me ocurrió mientras procrastinaba. Imagínense si es importante para mantener niveles sanos de creatividad. Por favor, prioricen eso. Productividad sana, saludable. Prioricen la calidad a la cantidad. Y manténganse sobre todo sanos, cuerdos mentalmente para mantenerse en el camino del progreso a largo plazo. Muchísimas gracias por su atención, estimados, estimadas. Les agradezco todo su apoyo. Gracias por darle like. Gracias por dejarme ese comentario que me saca una sonrisa, que me ayuda a reflexionar, que me ayuda a mejorar. Gracias por estar aquí presente. Se lo debo todo.
Me encantaría que compartiesen ese vídeo a esa persona que quieren ver progresar, y también les dejo esta lista de reproducción aquí que les ayudará a potenciar su productividad saludable. Muchísimas gracias por prestarme su atención, espero que este vídeo no les haya decepcionado, un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Feliz reproducción!